Mi cuñada me odió durante años y se vistió de blanco en mi boda mientras criticaba todo lo que hacía. Cuando visité a mi madre enferma, llamó a servicios sociales, para llevarse a mi hija, y resultó que quería la custodia de mi niña. He estado con mi esposo Harry durante casi 3 años. Amo a su familia, su madre es dulce y cariñosa, su padre siempre disfrutó hablando conmigo y me hizo sentir parte de la familia. Cuando mi esposo y yo empezamos a salir, nos separamos por unos meses debido a malentendidos, pero cuando volvimos, su papá fue el más emocionado al saber que habíamos arreglado las cosas. Hay una persona en la familia de mi pareja que no se ha llevado bien conmigo y es mi cuñada Sara, la hermana mayor de Harry. Desde que empecé a salir con mi novio, las cosas con Sara siempre han sido un poco incómodas. He escuchado historias de otras chicas que han salido con chicos que tienen hermanas, a menudo hay una dinámica de poder en juego, pero nunca había experimentado esto hasta que empecé a salir con mi esposo. Cuando Sara fue fría conmigo, no dejé que me afectara demasiado, especialmente porque sentía que encajaba bien con el resto de su familia. Harry eventualmente me contó por qué su hermana era tan posesiva con él. Mientras crecían, la salud de su madre no estaba bien y ella estaba constantemente entrando y saliendo de hospitales, por lo que su padre estaba muy distraído cuidándola. Su hermana, que era mayor que él, sentía que era responsable de él. Se aseguraba de que terminara sus tareas y hasta cocinaba para él. Constantemente le decía que ella era su segunda madre y actuaba como tal. No le permitía salir con chicas y tenía que pedirle permiso antes de tener una cita. Constantemente lo llamaba y lo vigilaba para asegurarse de que estuviera bien. Sara también interfería en sus relaciones y peleaba con sus ex, lo que significaba que muchas chicas rompían con mi esposo porque no podían lidiar con la intromisión de su hermana. Al crecer y mejorar la salud de su madre, Harry se volvió más independiente y dejó de pedir permiso a su hermana. Ella constantemente le decía que saliera con ella, pero él se negaba y salía de fiesta con sus amigos. A Sara no le gustaba eso y llegó a instalar una aplicación de rastreo en su teléfono para saber dónde estaba. En una ocasión, ella se presentó en una fiesta a la que Harry había ido con sus amigos. Le gritó por no invitarla y lo avergonzó frente a todos. Esto llevó a una gran pelea y así fue como Harry descubrió la aplicación de rastreo en su teléfono. Le contó todo a sus padres y Sara fue reprendida por eso. Cuando Harry me contó todo esto, pensé en romper con él y huir de toda la locura, esto no era normal. Sin embargo, lo amaba y no podía juzgarlo por las acciones de su hermana, él también era una víctima en todo esto, así que decidí quedarme. Sin embargo, he sido muy cuidadosa con ella desde entonces. En la familia de mi esposo, siempre ha habido una fuerte tradición de reunirse para cenas familiares cada par de semanas y en todas las festividades sin falta. Nos turnamos en estas cenas, rotando entre las casas de diferentes miembros de la familia. Es durante estas reuniones cuando Sara y yo interactuamos más, ya que de lo contrario nunca me llama. No me importa, por lo que cuando nos encontramos trato de ser lo más educada posible. Sin embargo, ella tiende a hacer comentarios o burlas que parecen inofensivas a primera vista, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, después de comer, generalmente me ofrezco a lavar los platos mientras mi novio y su padre recogen la mesa. Sara a veces me ayuda a lavar los platos si está de humor. Una noche, mientras estaba en el fregadero lavando una montaña de platos, Sara se acercó y comentó: «Sí, después de lo mucho que comiste durante la cena, deberías lavar todos estos platos para perder algunas calorías extra». No me importa lavar los platos sola, pero me dolió mucho el comentario, parecía que me estaba avergonzando por mi peso cuando ni siquiera estaba gorda. Su comentario tocó un nervio y le respondí que tal vez debería ayudarme a lavar los platos porque claramente había ganado algo de peso durante las vacaciones. Al escuchar esto, Sara inmediatamente comenzó a gritarme por decir algo tan insensible. Cuando Midge, Bill y Harry corrieron a ver qué pasaba, ella les dijo lo desvergonzada que era por llamarla gorda. Nunca la llamé gorda, así que negué sus acusaciones. Al final, se fue enojada cuando nadie la apoyó. Luego me envió un mensaje de texto exigiéndome que me disculpara por todo, pero me negué, diciéndole que no creía haber dicho nada por lo que disculparme. Desde entonces, Sara me odia aún más, ha sido cada vez más grosera conmigo cuando no hay gente alrededor. Cuando Sara se estaba casando con su entonces novio Neil, informó a todos durante un evento familiar que quería que todos mantuviéramos nuestras fechas navideñas libres porque se casaría en esa fecha. La ignoré, ya que ya había decidido no asistir a su boda a menos que estuviera libre ese día.
Más tarde, después de la cena, estábamos todos sentados discutiendo cosas triviales cuando Sara me preguntó en voz alta si todavía planeaba visitar a mi familia ese año. Normalmente, todos los años mi familia y yo hacíamos un viaje juntos, ya que vivíamos muy lejos y nunca nos veíamos. No sé por qué Sara siquiera me preguntó eso, ya que casi nunca interactuaba conmigo. Sin embargo, respondí tranquilamente que sí, que visitaría a mi familia a finales de año. Sara luego cuestionó si planeaba saltarme su boda. Le aseguré que asistir a su boda no era un problema para mí, pero necesitaba saber la fecha con anticipación para coordinar con los planes de mi familia, ya que solo los veía una vez al año. Sin embargo, Sara no quedó satisfecha, alzó la voz acusándome de ser egoísta y afirmando que por eso nunca le había gustado, ya que siempre hago lo que quiero sin pensar en los demás. Intenté explicarle que simplemente necesitaba saber la fecha antes de. Sara insistía en acusarme de ser ingrato por todo lo que su familia había hecho por mí. Su voz se volvía cada vez más alta y podía sentir la incomodidad de los que nos rodeaban. Intentando apaciguar la situación, mi suegra intervino recordándole a Sara que yo no había rechazado su invitación y que no era justo esperar que cancelara planes de larga data con mi familia, especialmente cuando ellos se veían cada mes durante el año. Sara seguía enojada, pero dejó pasar el asunto. Más tarde, Harry me dijo que lo que había hecho estaba muy mal y que debía cancelar mis planes con mi familia para asistir a la boda de Sara. Le señalé que nunca le pedí que me acompañara a ningún evento familiar, así que no tenía derecho a obligarme a asistir a la boda de su hermana, especialmente cuando ella claramente me odiaba tanto. Él argumentó que fue mi acción la que hizo que ella me odiara y que debía resolver este problema con su hermana, de lo contrario, afectaría nuestra relación. Al final, sintiéndome presionado y queriendo evitar más conflictos, le envié un mensaje de texto a Sara disculpándome por cualquier malentendido y cancelé mis planes con mi familia. Fue una decisión difícil, pero esperaba que alivianara las tensiones en la familia de mi pareja. Sin embargo, para mi sorpresa, la boda de Sara nunca tuvo lugar. Esa Navidad, a pesar de todo el drama y el caos causado por su desacuerdo, sus planes de matrimonio parecieron desvanecerse por restricciones financieras. Se casó por el civil el año siguiente en una pequeña recepción en su jardín. Estaba tan molesto con ella por haber creado todo ese drama y yo haber cancelado todos mis planes por nada, que no asistí a su recepción. Harry insistió en que asistiera, pero me mantuve firme ya que había tenido suficiente del drama de su hermana. También dejé de asistir a sus múltiples cenas familiares cada mes. Solo iba en vacaciones especiales, de lo contrario le pedía a Harry que fuera solo. Solía ir, pero luego volvía y se quejaba de lo aburrido que estaba sin mí. Con el tiempo, él también dejó de asistir a múltiples eventos familiares. No creo que necesariamente fuera por mí, pero antes estaba disponible para su familia en cualquier momento. Sin embargo, después de que nos mudamos juntos, sus prioridades cambiaron, como le ocurre a cualquiera. Su hermana lo llamaba y le preguntaba por qué no asistía a esta cena o aquel evento, y él le decía que estaba cansado o que tenía mucho trabajo. Sin embargo, comencé a escuchar de algunos primos de mi esposo que Sara había estado diciendo a todos que yo tenía la culpa de todo esto. Según ella, yo estaba impidiendo que Harry se reuniera con su familia cuando no era verdad. Le pedí a Harry que aclarara la situación con su hermana, ya que no quería ser usado como chivo expiatorio. Él estuvo de acuerdo y, durante el próximo evento familiar, se encargó de confrontar a Sara. No estuve presente en su conversación, pero por lo que escuché más tarde, se convirtió en una acalorada discusión. Sara me acusó de ser abusiva con Harry, alegando que había observado un patrón de comportamiento narcisista en mí durante años. Afirmaba que estaba deliberadamente aislando a Harry de su familia, pintándome como manipuladora y controladora. Cuando Harry me defendió, diciéndole como siempre lo alentaba a participar en eventos familiares, Sara lo desestimó diciendo que yo solo era manipuladora y él no podía verlo. Me lanzó insultos cuestionando mi carácter y sugiriendo que Harry merecía algo mejor. A pesar de los intentos de Harry por razonar con ella y defender nuestra relación, Sara se enfureció aún más. Lo regañó acusándolo de estar cegado por el amor y no poder ver cómo yo supuestamente lo usaba por su dinero y su apariencia. La confrontación dejó a Harry muy afectado y volvió a casa para decirme que estaba terminado con su hermana. Durante meses, la bloqueó y no permitió que sus padres lo culparan para que hablara con ella. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando nos enteramos por los familiares que Sara estaba embarazada.
Mis suegros organizaron una intervención para Harry y le rogaron que arreglara las cosas con su hermana antes de que diera a luz. Harry no tuvo más remedio que aceptar y tuvo algunos almuerzos con su hermana después de eso, donde hablaron las cosas. Todo estaba bien entre ellos, pero ella nunca se disculpó conmigo por cómo había hablado de mí. Cuando se lo señalé a Harry, me dijo que dejara las cosas pasar ya que pronto sería madre y esperaba que madurara. Ojalá fuera cierto. Después de que mi cuñada Sara dio a luz a su hijo, su necesidad pareció escalar. Comenzó a llamar frecuentemente a Harry para que cuidara de su bebé. Le decía que ella y su esposo necesitaban trabajar para mantener al bebé, así que lo mínimo que podía hacer como hermano era cuidar de su sobrino. Sin embargo, Harry, sintiéndose aprensivo por cuidar de un bebé solo, a menudo me consultaba primero. A veces aceptaba y ambos cuidábamos de su sobrino juntos, pero la demanda de Sara por cuidar al bebé seguía creciendo. Con el tiempo, la dependencia de Sara en nosotros para cuidar a su hijo Van se volvió cada vez más frecuente y exigente. Ya fuera para hacer mandados, asistir a citas o simplemente tomar un descanso, siempre recurría a Harry para que cuidara al bebé. Llegó a un punto en que parecía que esperaba que él cumpliera el papel de padre de Van. Sin embargo, no solo Harry cuidaba a su hijo, también yo, y no quería renunciar a mi tiempo libre para cuidar a un bebé, era agotador. Por lo tanto, después de un tiempo, comencé a negarme a cuidar al bebé. Cada vez que me negaba, Harry también se negaba a cuidar a Van, para frustración de Sara. Es importante señalar aquí que nunca le dije a Harry que no estaba permitido cuidar a su sobrino, de hecho, le instaba repetidamente a que asumiera la responsabilidad sin depender de mí todo el tiempo. Sin embargo, Harry trataba de justificarlo citando su falta de experiencia con bebés como razón para su vacilación en cuidar a su sobrino solo. Estoy segura de que Sara también me culpaba por esto, ya que recurría a tácticas de manipulación. Trataba de hacer sentir culpable a Harry diciendo cosas como, mi hijo realmente quiere esto, o, significaría mucho para tal o cual si hicieras esto. También comenzaba a lanzar fechas aleatorias y preguntaba si teníamos planes sin proporcionar ningún contexto, intentando atraparnos para que aceptáramos cosas con ella. Si Harry le decía que teníamos planes, ella era libre, entonces le decía a él cómo tenía planes con sus amigos y dejaría al niño en nuestra casa, lo que significaba que nos veríamos obligados a cuidar al niño. Cuando Harry y yo estábamos planeando nuestra boda, Sara nunca me llamó para felicitarnos. Sin embargo, durante una cena familiar en la que también estuve presente, exigió que Harry y yo pagáramos una niñera para cuidar de su hijo durante el evento porque quería poder beber y disfrutar sin preocuparse por su hijo. Harry se negó, diciéndole que no era nuestra responsabilidad cubrir el costo del cuidado del niño y que, si no quería traerlo, podría hacer arreglos con la familia de su esposo para cuidar de Van. Sara afirmó que no confiaba lo suficiente en la familia de su esposo para dejar a su hijo con ellos. Cuando su esposo, Neil, lo oyó, tuvieron una discusión, con Neil diciéndole lo absurda que estaba siendo y que sus padres estarían más que dispuestos a cuidar de Van esa noche. Durante una conversación con mi suegra sobre mi vestido de novia, le mostré emocionada algunas fotos. El vestido era realmente hermoso y era, honestamente, el vestido de mis sueños. Sin embargo, Sara intervino con un comentario sobre cómo todo era un desperdicio de dinero y presumió de haber sido lo suficientemente inteligente como para casarse en el juzgado. Mi suegra le recordó suavemente que no había tenido otra opción debido a sus limitaciones financieras, por lo que optó por una boda en el juzgado. Sara se puso a la defensiva, insistiendo en que podría haber elegido un lugar diferente, pero decidió no hacerlo porque quería ser una buena esposa y no malgastar el dinero de su esposo. Luego se volvió hacia mí, insinuando que no todas las mujeres podían hacer sacrificios como ella. Le informé tranquilamente que tanto Harry como yo estábamos contribuyendo por igual a los gastos de la boda, así que en realidad estaba siendo una mejor esposa al no depender exclusivamente de mi esposo para todo. Esto pareció enfurecerla, y pasó el resto de la noche enfurruñada con una expresión infantil en su rostro. Cuando fui a mi despedida de soltera con mis amigos en Las Vegas, todos nos divertimos mucho y publicamos muchas fotos. Sin embargo, más tarde Sara le dijo a mi esposo que debía haberme acostado con alguien allí, porque según ella, ninguna mujer respetable bebería y se divertiría tanto antes de su boda, a pesar de que su propio hermano también había salido de fiesta y se había emborrachado en su despedida de soltero con sus amigos. Durante nuestra cena de ensayo, Sara se empeñó en decirle a todos lo interesante que era que hubiera elegido festejar tan salvajemente antes de casarme. Me dijo que podría haber tenido una despedida de soltera más tranquila aquí,
en lugar de ir a Las Vegas. Simplemente me reí de las insinuaciones de Sara y le expliqué tranquilamente que me gustaba ir a Las Vegas y, como era mi propio dinero el que financiaba el viaje, no veía ningún problema en permitirme algo de diversión previa a la boda. En la mañana de nuestra boda, mientras me preparaba, mi suegra se acercó a mí con una expresión preocupada. Me informó que Sara acababa de enviarle una foto de su vestido, que resultó ser blanco roto y casi podría pasar como un vestido de novia. Al ver la foto, sentí una oleada de ira crecer dentro de mí. Mi suegra me explicó que no tenía conocimiento previo de la elección de atuendo de Sara y hasta me mostró mensajes en los que le había pedido que no lo usara, pero Sara había respondido que ya estaba en camino, por lo que no podía cambiarse. No sabía que podría llevar a alguien a usar un vestido blanco roto en la boda de otra persona y sabía que lo hacía a propósito. Lleno de frustración, llamé a Harry y le pedí que manejara la situación, ya que no quería confrontar a su hermana el día de nuestra boda. Harry intervino y, con la ayuda de su padre, resolvieron el problema rápidamente. El padre de Harry tuvo que salir corriendo a comprar un nuevo vestido para Sara, insistiendo en que se cambiara antes de ser permitida en nuestro lugar de la boda. Me sentí aliviada de que manejaran la situación de inmediato, sin embargo, nunca la perdoné por eso. Durante la recepción, Sara se acercó a mí y me acusó de ser una novia controladora, diciéndome que estaba celosa por hacerla cambiarse de vestido. Le dije que estaba harta de su gaslighting y manipulación y que ya había tenido suficiente de sus juegos. Le dije que no tenía interés en seguir entreteniendo su comportamiento infantil. Harry también intervino, defendiendo mi postura y reprendiendo a su hermana por su insensibilidad el día de nuestra boda. Señaló lo embarazoso que habría sido si realmente hubiera llegado a la boda con ese vestido blanco roto. Sara no esperaba que Harry le hablara de esa manera, por lo que comenzó a llorar lágrimas de cocodrilo y eventualmente se fue de la recepción. Antes de partir, su esposo Neil se acercó a mí y me ofreció una sincera disculpa por todo. Me dijo como también le había pedido a Sara que no usara el vestido, pero ella había insistido en ponérselo. Esto solo confirmó mi sospecha de que quería arruinar mi gran día. Desde ese día, la relación entre Sara y yo permaneció tensa. No fue hasta que nació mi hija Mary que empezamos a ver un destello de esperanza para la reconciliación. La llegada de un nuevo miembro de la familia pareció suavizar la actitud de Sara y me pidió disculpas cuando vino a visitarme al hospital. Mostró un interés y cuidado genuino hacia Mary. Harry y su familia estaban muy felices de que ella hubiera dado el primer paso para mejorar nuestra relación. Pensé que Sara había madurado y crecido, ya que yo también estaba cansada de pelear con ella. Con el tiempo, he animado a mi hija a pasar tiempo con el hijo de Sara, ya que son primos y quiero que sean cercanos. Sara y yo a veces incluso salimos para que nuestros hijos puedan jugar juntos. Hablábamos sobre nuestras vidas y nuestros esposos. Así es como también sé que Sara ha estado tratando de tener otro hijo durante bastante tiempo. Me ha dicho en privado que siempre ha querido una hija para poder comprarle vestidos lindos y llevarla de compras. Aunque entiendo el deseo de tener un género específico, siempre le digo que no puede controlar el género de su bebé, por lo que no debería estresarse demasiado. En varias ocasiones, he notado a Sara siempre abrazando y besando a mi hija durante eventos familiares. Mi hija no es tan cariñosa como otras, por lo que se siente muy incómoda y comienza a llorar. Sin embargo, nunca pensé mucho en ello hasta ahora. Recientemente, mi madre se enfermó y fue hospitalizada, dejando a mi padre a cargo de cuidarla solo. Harry, mi suegra, mi suegro y yo hicimos planes para volar y visitarla. Mientras ellos se quedarían solo 4 días, yo me quedaría allí 2 semanas para apoyar a mi padre y estar con mi madre durante su recuperación. Harry se encargaría de nuestra hija durante nuestra ausencia. Quería llevar a mi hija con nosotros, pero como estaríamos en el hospital todo el día, no quería exponerla a los gérmenes. También sabía que se aburriría fácilmente, así que Harry ofreció pedirle ayuda a su hermana durante los 4 días que vendría conmigo. Sorprendentemente, ella aceptó con entusiasmo cuidar a nuestra hija. Antes de irnos, le di una lista de cosas a las que mi hija era alérgica y ella me aseguró que todo estaría bien. Al llegar a nuestro destino y esperar para recoger nuestro equipaje, recibí una llamada de un número desconocido. Asumiendo que era el hospital, respondí, pero era el Servicio de Protección Infantil, CPS, en la línea. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras CPS exigía saber nuestra ubicación y por qué habíamos dejado a nuestra hija al cuidado de otra persona.
Expliqué que estábamos visitando a mi madre con mi esposo y habíamos arreglado que nuestra hija se quedara con su hermana. Para mi sorpresa y consternación, CPS me informó que Sara había presentado una denuncia en mi contra por abandonar a mi hija y planeaba luchar por la custodia en los tribunales. En un estado de pánico, intenté frenéticamente explicar que no era el caso y que ella era la hermana de mi esposo, quien había aceptado cuidar de nuestra hija porque habíamos venido a visitar a mi madre enferma. Incluso le pasé el teléfono a mi esposo con la esperanza de aclarar la situación, pero a pesar de nuestros esfuerzos por razonar con CPS, quedó claro que uno de nosotros debía regresar de inmediato para abordar las acusaciones en persona. Bill y Mille estaban visiblemente angustiados al presenciar nuestro pánico y trataron de comunicarse con Sara, pero ella se negó a responder sus llamadas. Al final, mi esposo reservó apresuradamente un vuelo de regreso, que tuvo que pagar el doble debido a los altos costos de los boletos. Sus padres y yo nos quedamos para visitar a mi madre, ya que ya estábamos allí y no teníamos otra opción. La situación nos dejó tambaleándonos y estaba tan angustiada que no pude descansar hasta que mi esposo me llamó para informarme que había llegado a casa y que nuestra hija estaba perfectamente segura. No le había pasado nada. Comencé a llorar porque, por un lado, ya estaba angustiada porque mi madre estaba hospitalizada y, por otro lado, mi cuñada había intentado quitarme a mi hija. Los padres de Harry y yo hemos presionado a él varias veces para obtener una explicación sobre por qué Sara presentaría una denuncia falsa. Mi esposo nos ha asegurado que abordará todas nuestras preocupaciones una vez que regresemos a casa. Sin embargo, me resulta difícil quedarme con mi madre durante una semana en tal angustia, así que he decidido volar de regreso con Bill y Mille en 4 días. Actualmente estoy abrumada de ira y frustración hacia Sara. No puedo comprender que pudo haberla llevado a llamar a CPS. La mataré si alguna vez la veo frente a mí. A pesar de las garantías de mi esposo de que entenderé todo una vez que regrese, no puedo quitarme la sensación de que no está tomando la situación lo suficientemente en serio, lo que solo aumenta mi confusión y frustración. ¿Ida por pensar que lo que hizo mi cuñada fue imperdonable? Actualización o no, han pasado 4 días desde mi última actualización y quería actualizar que finalmente voy de regreso a casa hoy. No quiero dar detalles médicos, pero mi madre se está recuperando lentamente, aunque sigue hospitalizada. Una vez que confirme que mi hija está bien, podría considerar regresar, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas con mi familia. Me aseguraré de proporcionar otra actualización pronto. También quiero abordar las preocupaciones sobre la capacidad de mi esposo para cuidar de nuestra hija. Aunque inicialmente se le encomendó cuidar de su sobrino cuando era más joven debido a las demandas de su hermana, desde entonces ha madurado y se ha convertido en un padre maravilloso. Tengo total confianza en su capacidad para cuidar de nuestra hija. La cuida con atención y la trata con el mayor amor y cuidado. Por favor, no culpen a mi esposo por este fiasco de porque mi cuñada llamó a CPS. Durante los últimos 4 días, Bill y Mille han intentado todo para ponerse en contacto con ella y su esposo, pero nadie responde sus llamadas. No sé si eso es sospechoso o no, pero solo quería actualizar eso aquí. Actualización 2. Sé que ha pasado una semana desde que actualicé y todos ustedes me han estado enviando mensajes y comentando en mi publicación como locos pidiendo una actualización. Quiero que todos se calmen y dejen de imaginar el peor escenario. En primer lugar, mi esposo y mi hija están perfectamente seguros. No le ha pasado nada a mi hija y ella es su juguetona de siempre. Más tarde, cuando nos sentamos todos juntos para hablar, mi esposo Harry explicó los eventos que habían sucedido. Nos reveló que la razón por la que no habíamos podido ponernos en contacto con ella era porque estaba en un hospital psiquiátrico. Nos sorprendimos y M se mostró preocupado mientras Harry continuaba explicando más. Al parecer, Sara se había obsesionado con tener una hija, lo cual ya más o menos sabía, pero lo que no sabía era que el día que dejamos a nuestra hija bajo su cuidado, lo vio como una oportunidad para cumplir su deseo de tener una hija. Sara planeaba llevarnos a los tribunales y luchar por la custodia para poder quitarnos a nuestra hija. Le contó sus planes a Neil, quien no le creyó al principio y pensó que era una broma o algo, porque nadie en su sano juicio pensaría algo así. Sin embargo, ella presentó la denuncia y luego Harry tuvo que volar de regreso a casa para aclarar la situación con CPS. Después de escuchar su explicación y verificar todos sus detalles, CPS advirtió firmemente a Sara que no presentara denuncias falsas en el futuro. Más tarde, Harry la enfrentó también, ya que no podía creer que su propia hermana pudiera haber hecho algo así. Fue entonces cuando Sara comenzó a justificar sus acciones, contándole cómo,
nos había estado observando a mi hija y a mí durante meses, y al parecer no era una buena madre, ya que no besaba ni abrazaba a mi hija lo suficiente. Le dijo a Harry que a todos los niños les encanta que los abracen, pero que siempre que ella abrazaba a mi hija Mary, ésta comenzaba a llorar o sentirse incómoda, lo que llevó a Sarah a creer que tal vez yo estaba abusando de mi hija en privado. Harry se enfureció al escuchar esto y le dijo a su hermana que su comportamiento no era normal en absoluto y que estaba comenzando a obsesionarse demasiado con nuestra hija. Sarah seguía repitiendo que ella merecía tener a nuestra hija, por lo que Harry señaló lo ridículas que eran sus suposiciones y lo equivocada que estaba al llamar a los Servicios de Protección Infantil, CPS, sobre su propia familia sin ninguna prueba. Finalmente, después de horas y horas de conversación, Sarah se derrumbó y admitió ante Harry que no estaba en el estado mental adecuado y que necesitaba ayuda. Dijo que fantaseaba con robarnos a nuestra hija ya que siempre había querido una hija. Incluso su esposo, Neil, se sorprendió al conocer la magnitud de sus luchas. Al final, Harry y Neil tuvieron una conversación sincera y Neil hizo una maleta para Sarah, para poder llevarla a un hospital psiquiátrico para su tratamiento. Por eso ha estado ausente en los últimos días. Neil se disculpó con mi suegro y mi suegra por no contestar sus llamadas, expresando su deseo de aclarar todo en persona. Desde entonces, Van ha estado quedándose con nosotros por el momento. Sé que Neil trabaja muchas horas y no quiero que Van esté solo en la casa, por lo que le hemos dado la bienvenida en nuestro hogar para asegurar que tenga compañía y apoyo durante este tiempo difícil. Ahora que todo ha sido explicado, puedo entender por qué mi cuñada llamó a los CPS y por qué mi esposo esperó hasta ahora para explicarme todo. Es mucho para procesar y, sinceramente, estoy sin palabras. Actualización 3, wow. Mi publicación se ha vuelto viral. Escuché todos sus consejos y también hablé con mi esposo. Él ha aceptado tomar una orden de restricción contra mi hermana, incluso si está siendo tratada por su salud mental. Honestamente, tengo miedo de dejar a mi hija atrás y visitar a mis padres la próxima semana. Sin embargo, mi esposo y mis suegros me han asegurado que se asegurarán de que no le pase nada a mi hija. También me siento inmensamente culpable por no haber pasado suficiente tiempo con mis padres, especialmente dada la enfermedad de mi madre. Espero que esta vez pueda pasar tiempo de calidad con mi padre y estar allí para apoyar y cuidar a mi madre mientras continúa su recuperación. Gracias por escuchar la historia completa, espero sus comentarios, un like si les ha gustado, y suscribirse si no os queréis perder ninguna historia.